Bueno, muy buenas noches a todos nuestros televidentes. El día de hoy les doy la bienvenida a este debate acerca del libre comercio, la globalización y el rol de las instituciones internacionales. Tenemos dos invitados bastante especiales, importantes, el representante a favor del libre comercio y la globalización, el doctor Daniel Ballén, y la doctora Marisol Guido, representante de la organización Interglobal, que nos va a servir de la contraparte de la parte activista de este debate. Bueno, la dinámica que vamos a llevar a cabo es, yo les voy a hacer una introducción breve, la pregunta que ya hemos preparado con anticipación, con todos, basada en todos los debates anteriores que se han hecho y las dudas que han quedado sin resolver de los anteriores debates. A partir de esta breve introducción, les formulamos las preguntas para las cuales ustedes van a tener un minuto para responder y si queda algo de tiempo podemos de pronto profundizar en algo adicional. También tenemos nuestras ayudas tecnológicas, estamos conectados con varios tuiteros que también han lanzado varias preguntas, entonces también tendremos preguntas de nuestros televidentes. Bueno, ¿tienen alguna duda? No, No, claro. Bueno, claro. perfecto. Entonces, bueno, como ustedes ya saben, la economía contemporánea se organizó en torno a tres organismos de cooperación, de los cuales dos de ellos, que son el Fondo Monetario Internacional, el FMI, y el Banco Mundial, se crearon inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y el tercero, la Organización Mundial del Comercio, esperó para ponerse en funcionamiento hasta finales del siglo pasado, siendo sustituto, mientras tanto, por un acuerdo general de las tarifas del gobierno, GATT, de adhesión voluntaria por parte de los distintos países. Los principios que guiaban estas instituciones eran el favorecimiento del desarrollo económico de todos los países, la reducción de los problemas de crisis cambiaria y de balanza y pagos mediante préstamos para el ajuste de las situaciones que pudieran haber producido y el desarrollo del libre comercio. Uno de los principales motores del crecimiento económico, y a lo largo de los últimos 60 años, estos organismos han venido adaptándose a la globalización para tratar de cumplir con las funciones para las que fueron asignadas. Como base en esta introducción, pueden ustedes decir que las críticas del FMI por la calidad de esos programas de ajuste, la asimetría en el tratado de los países beneficiarios de sus aportes, interferir con la soberanía política de los países o su capacidad para promover la liquidez internacional. El tiempo empieza a partir de ya. Vale, pues las críticas no las hemos desconocido como Fondo Monetario Internacional. Hemos reconocido algunos problemas, pero también decir que la acción del Fondo Monetario Internacional no funciona bien es desconocer su historia desde su mismo nacimiento, los acuerdos de Bretton Woods, y a partir de esos acuerdos se logra la reconstrucción del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Insisto, es imposible desconocer los problemas provocados en los años 90 con los programas para el sudeste asiático. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado una considerable mejora en las intervenciones, como es el caso de Grecia en el 2010, Portugal en el 2014 y el año pasado en el paquete de ayudas para la Argentina. Perfecto. Ok. Continúa, María. Pues el Fondo Monetario Internacional vemos que es una entidad que ha sido creada para todo el tema de apoyo. Ha sido generosa en prestar dinero y esa es su función. Sin embargo, este préstamo siempre ha estado condicionado finalmente, beneficiando a países desarrollados. Un ejemplo de esto es obligarlos a los tratados de libre comercio, donde el país desarrollado es más competitivo y resulta como beneficiario, sin tener que aportar nada. Obliga a un país a generar estos tratados, es prácticamente gobernarlo, ya que sus líderes pierden su soberanía y su poder de decisión. Eso también lo vemos con Bretton Woods en el 2018, que nos daba sus aportes y nos dice en su página de internet y nos comenta sobre todo lo del Fondo Monetario. Entonces, ayuda, pero siempre con un poder de soberanía ante los países que no son desarrollados, siempre a tratar de manejar su capitalismo y estar en función
de soberanía sobre los países que tienen poco desarrollo. Perfecto. Bueno, ahora bien, entonces, es igualmente evidente el fracaso global del Banco Mundial en sus programas para el desarrollo económico de los países atrasados. Bueno, primero me permito hacer una corrección. No se llaman países atrasados, son países en desarrollo. El Banco Mundial no ha fracasado. El Banco Mundial se ha flexibilizado a lo largo de los años y ha optimizado sus líneas de crédito por proyectos especiales, sectoriales e institucionales. Como puedes ver, hay una especialización en las líneas de crédito, lo que significa que no estamos amarrando, aminorando la soberanía de los países, sino al contrario, estamos trabajando en puntos específicos de un país que le permiten tomar decisiones soberanas. Completamente de acuerdo, Daniel. El Banco Mundial ha aportado a proyectos sin no con lo de que se derivan de estos proyectos. Por ejemplo, con el tema de las hidroeléctricas, ellos fomentan y ayudan a estos proyectos, pero no se preocupan por la estabilidad de las personas que allí están, que se desplazan. No les interesa sus etnias, los caseríos, todo el tema de manejo indígena y el tema ambiental para la zona, por la parte de la estructura que hacen estos megos proyectos. Entonces, es importante que el Banco Mundial revise en esos proyectos la parte de manejo en las etnias, unos segundos alternativas para la gente que está desplazando y no simplemente generar el proyecto. Y eso también nos lo dice Bretton Woods en los artículos que tenemos de la página. Daniel, ¿quisieras complementar algo adicional? Tenemos unos 10 segundos por si quisieras dar algún aporte adicional. Sí, claro. El Banco Mundial está de acuerdo con las metas de desarrollo de la ONU, que es buscar el desarrollo sostenible de todas las naciones. Perfecto. Sí, Marisol, tienes 2 segundos. Es importante que esas metas no solamente sean escritas, sino también sean visibles, porque realmente a veces no son visibles, no se dejan realizar. Tienen la plata, tienen el aporte, pero no les llega a las zonas que realmente requieren esta inversión o requieren la influencia, porque el dinero se escapa y no llega realmente al territorio donde es, a las etnias indígenas. Muchas gracias. Vamos a reducir nuestro tiempo para las futuras preguntas, por favor, compañeros. Bueno, ya como lo venimos diciendo, estos organismos internacionales son las entidades más representativas del capitalismo y desempeñan un rol principal en el proceso de la globalización y resultan fundamental para la configuración del nuevo orden mundial. Habiendo dicho esto, ¿ustedes consideran que el poder económico y político es centralizado para estas instituciones para exportar e imponer los modelos occidentales de desarrollo, de tecnología y al resto del mundo, dando una percepción de que no hacen un trabajo profesional adecuado? Bueno, me gusta que usen la palabra capitalismo porque los modelos comunistas evidentemente han fracasado y los modelos socialistas que se mantienen vigentes, como es el de China y Vietnam, están abiertos al libre mercado. Segundo, bajo el liderazgo de Christine Lagarde, el FMI se ha caracterizado por una palabra que ya he repetido, que es flexibilización. Ejemplo de esto es que desde 2009 se ha cuadruplicado la capacidad de crédito y sobre todo se ha permitido la participación, no informarle a las personas, sino la participación de economistas y ministros de finanzas de los países en desarrollo con los que estamos trabajando. Es claro que estas acciones van siempre a favor de los países con mayor poder económico y de sus grandes empresarios. Esto se evidencia ya que hoy en día el 85% de la riqueza se encuentra en menos de 1% de la población, ¿sí? Permitiendo las economías y las finanzas a países de desarrollo, no a los que van en pro o son subdesarrollados.
Entonces, es importante también tener que la riqueza está quedando en pocos países, y no realmente en los subdesarrollados. Estamos trabajando a esos países y nosotros les estamos dando esa mano de obra y les estamos dando ese dinero realmente a los países desarrollados y no se nos está quedando a nosotros. Ayudan, pero realmente no vemos el progreso en la mayoría de los países. ¿Algo que quisieras agregar? Subdesarrollados. Sí, que nuestras líneas de crédito van hacia proyectos especializados. Eso no quiere decir que todo es hacia que los países en desarrollo exporten materias primas, sino que desarrollen nuevas tecnologías. Ya si esos países, por cuestiones éticas o de corrupción, no lo hacen, es otro asunto. Perfecto. Bueno, siguiendo en esta línea de preguntas, ¿qué opinan ustedes frente a la afirmación que la OMC fue precisamente establecida con el objetivo de reforzar las ventajas del capital transaccional para dotarlos de legitimidad a través del gobierno, de la economía mundial y de los denominados derechos de la propiedad intelectual industrial? Ya que estos fueron concebidos con miras a perpetuar el monopolio de las multinacionales, garantizar sus enormes beneficios y crear numerosos obstáculos adicionales al desarrollo de la industria autónomo de las periferias, agudizando de tal forma las crisis económicas? No, no es cierto. El ejemplo de México en los 80s, la industria mexicana totalmente obsoleta, un sistema financiero derribado, y debido a las propuestas del Fondo Monetario Internacional se moderniza el sistema financiero, se moderniza la política fiscal y grandes plantas de los Estados Unidos migraron, como es el caso de la industria automovilística, plantas europeas como la de Volkswagen están ubicadas en México, ya más de 20 años. Ok. Bueno, desde la creación de la Organización Mundial de Comercio se han abierto brechas para permitir inversiones de grandes compañías en países subdesarrollados, tú lo acabas de decir, Daniel. Pero también tenemos que ver que los ejemplos que dan también se ven evidenciados no solamente en México, sino en otros países, en China, donde vemos que los grandes países de desarrollo pagan por estos su mano de obra externamente. Y si vamos a ver en estos países, la mano de obra se paga muy barata y realmente en China se paga 76 centavos de dólar la hora. ¿Realmente podemos vivir con esto? Podemos vivir, o también en México es muy barata la mano de obra. ¿Podemos vivir con ese salario? Realmente te pregunto. Daniel, tienes 30 segundos. Hay que tener en cuenta que ese es un salario, pero que también existen subsidios desde el gobierno que el mismo fondo ha incentivado en ocasiones. Perfecto. Bueno, como les había mencionado en las preguntas de nuestras redes sociales, realmente están participando activamente estos tuiteros. Acaban de enviar una pregunta bastante interesante. Nos dice Juan David, ¿cree que la ofensiva de la Organización Mundial del Comercio para integrar la agricultura en un mercado mundial abierto y no regulado destruirá cualquier intento por parte de los países del sur de garantizar su seguridad alimentaria, arrojando a cientos de millones de campesinos del sur en los brazos de la pobreza? No, creo que tanto el Fondo Monetario Internacional como la Organización Mundial del Comercio procuran el cumplimiento de las metas del milenio propuestas por la ONU. Por lo tanto, atentar contra la seguridad alimentaria del mundo es ir en contravía de esta meta, que es el desarrollo sostenible. Lo que sí estamos buscando es que cada sector agrícola se modernice en los países de desarrollo. Si estos sectores se modernizan, todo el mundo garantizará su seguridad alimentaria. Bueno, con respecto a esta pregunta, pues toda integración es buena, siempre y cuando sea en igualdad de condiciones. Pero para este caso, los países desarrollados tiran y esto hace que sus empresas sean más competitivas frente a las empresas de países no desarrollados. Mientras existan estas situaciones, cualquier esfuerzo se pierde
de acuerdo a una de las investigadoras como Ranja Secupta, sobre políticas del comercio e inversión, realmente no es igual, no es igual. Esos subsidios no son estandarizados, generan competitividad, pueden llegar a tener buenas intenciones, a tener unas metas claras, pero el camino es confuso, ¿no crees, Daniel? Creería que es importante bajar esto a términos más claros de cómo va a ser ese desarrollo sostenible, cómo va a ser esa seguridad alimentaria, cómo vamos a evitar esos fraudes, cómo vamos a evitar botar, digamos, esa platica que tenemos ahí. Bueno, Daniel, 10 segundos, por favor. Vale. Les invito a que conozcan el portal de Transparency ORG y ahí pueden ver que aunque el fondo proponga cosas concretas, a veces es muy difícil controlar los asuntos de corrupción propios de cada gobierno. Pero sería bueno, y perdóname Diana, que... 5 segundos. Sería bueno que esto lo tuviéramos como legislado también, ¿no? Esos términos de transparencia y esos países que no lo tienen o no lo llevan o no lo garantizan, también se penalizaran, ¿no crees? Porque es que todo no puede quedar en el gobierno y en que el gobierno es el que define, cuando a la final las personas son las que se ven afectadas. Lo vemos en nuestro país vecino, Venezuela, todo el gobierno, pero realmente el que está siendo afectado es la población. Daniel, por favor, dale, tienes unos minutos también unos segundos para dar tu punto de vista. Sí, es cierto porque la corrupción no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema que ataca, parece, a cualquier ser humano, pero entiendan que el fondo simplemente puede proponer políticas, pero a la hora de la ejecución y sobre todo a la hora de implicaciones legales no tenemos autoridad para ejecutarlas. Bueno, acá también siguiendo con este tema, hay una pregunta también bastante interesante. Graciela Betancourt nos pregunta, ¿es posible sostener que el Fondo Monetario, el banco y la OMC constituyen uno de los instrumentos más importantes financiados por los estados de las superpotencias del capitalismo global como estructura que privilegia a una minoría? Es decir, que no reconocen las problemáticas particulares de cada país. Ok, como lo he mencionado con anterioridad, con el paso de los años, tanto el fondo como el banco se han flexibilizado. Y la flexibilidad incluye la participación de economistas y ministros de finanzas de los países en desarrollo. Ahora, no sé, y tal vez me va a atrever a decir algo en público, pero muchas veces, así como se vuelve algo maléfico, demoníaco la palabra comunismo, también se hace maléfica la palabra capitalismo. Ninguno de los dos sistemas tendría sentido sin el libre comercio. Por lo tanto, la OMC lo que ha hecho es potenciar el libre comercio. Insisto en mi ejemplo, Vietnam y China son naciones comunistas, pero que económicamente han mejorado sus condiciones debido al libre comercio. Marisol, tu turno, por favor. Bueno, realmente, como ya lo he contestado en las otras preguntas, para mí es claro que se siguen beneficiando. Sí, claro, le ayudamos al país, el comercio, pero lo vemos aquí en Colombia. El Tratado de Libre Comercio sí ha beneficiado en algunos temas y costos al consumidor, pero también ha hecho fracasar a la gente, ha cerrado industrias, ha generado desempleo, no se ha generado unas fuentes de trabajo adicionales. Entonces, es importante que no solamente la plata sea para los más ricos, ni para los que tienen el poder, sino que también llegue a la gente que necesita, que es tu pequeña, mediana o pequeña empresa,
que con los tratados de libre comercio se quedaron sin nada, aguantando hambre, y hoy en día es uno de los más desempleados que están en el país. Bueno, vamos a hablar ya un poco más de a nivel internacional, no solamente aterrizado acá a Colombia. Las financieras que estallaron en Asia a mediados de 1997 ya han quedado atrás y las economías afectadas han experimentado una vigorosa recuperación, que no ha sido espontánea, sino que ha sido el resultado de la aplicación de medidas de política económica por parte de los países afectados y el respaldo financiero en gran escala otorgado por la comunidad internacional, especialmente en el marco de programas respaldados por el FMI para Corea, Indonesia y Tailandia. También Filipinas y Malasia experimentaron una viva recuperación económica debido a al mismo proceso. ¿Consideran ustedes que el asesoramiento de política económica brindado por el FMI a estos países en el periodo de emergencia fue impecable y que se introdujeron sin correctivos y mecanismos de adaptación a las circunstancias y a las estrategias adaptadas permitieron restablecer la confianza y la estabilidad en el mercado financiero e hicieron posible la reanudación del comercio, del crecimiento económico? Bueno, inicialmente en los 90 no fue la estrategia adecuada, pero con el paso de los años se aprendió la lección y yo sé que, voy a poner un ejemplo, si tienes un problema económico tienes que aumentar tus ingresos y disminuir tus gastos. Como país, disminuyes tus ingresos, aumentas tus ingresos con el aumento de impuestos. A nadie, a ninguno nos gusta eso, pero es necesario por el bien del país. Y disminuir los subsidios. Inicialmente no da resultados, inicialmente parece que la economía se hunde, pero toda nueva política económica tiene un tiempo en dar resultados. E indudablemente eso es lo que pasó. Hacia el año 2000 hay un artículo muy famoso de Joseph Stiglitz acerca de lo que hizo el Fondo Monetario Internacional y son críticas ciertas, pero si luego pasan al libro Caída Libre del mismo autor del año 2010, vas a observar un mejor desempeño del Fondo Monetario Internacional, pero sí se demuestran los errores del sector productivo privado en la provocación de estas crisis. Perfecto. Marisol, por favor, tus comentarios. Bueno, un poco entrecortada la respuesta, Daniel, pero es importante tener en cuenta que para mirar este tema de las economías de Malasia, Filipinas, Indonesia, y saber realmente qué fue bueno, qué nos repercutió y hasta dónde poder llegar a saber su parte financiera y qué tan bueno fue lo que Daniel ahorita nos dice, que ayudó, que mejoró y que con el tiempo ha ido viéndose reflejado, pues realmente en 20 minutos es muy difícil. Simplemente queda claro de que nosotros no podemos sacrificar a las personas por simplemente generar una estabilidad económica, porque entonces seguimos con el tema de la pobreza, la falta de empleo y las faltas de oportunidades, el bajo desempeño, la educación, la salud, que son temas fundamentales para nosotros de bajos recursos. Bueno, ya aquí para cerrar este arduo debate que está muy interesante, tenemos una última participación de nuestras redes sociales. Nos pregunta Beatriz, ¿creen que la persistencia de la recuperación y el mantenimiento a largo plazo del proceso de reducción de la pobreza dependen en forma decisiva de una continua estabilidad macroeconómica y de la firme aplicación de reformas estructurales clave? Sí, pero la base para el éxito de una política económica debe ser la ética anticorrupción, no solo entre los entes de gobierno, sino de la misma empresa privada. Las diferentes crisis se han generado por las malas prácticas y ambiciones de cualquiera de los dos sectores, el gobierno o el sector privado. Por ejemplo, la crisis mexicana se generó por un pobre manejo fiscal, es decir, del gobierno, pero la crisis asiática se generó por la ambición del sector privado, igual que la crisis mundial de 2008 se generó por la ambición de la banca privada en los Estados Unidos. Definitivamente no. Hemos tenido durante los últimos años una estabilidad económica.
se han realizado muchas reformas estructurales, pero la pobreza continúa. Yo creo que así se tenga inversión, cambio, inversiones, apoyos, pero esa pobreza continúa. De acuerdo a la ONU, el 10% de la población mundial no es pobre, es extremadamente pobre, ya que viven con el $1.9 al día. 1.9 dólares será suficiente realmente para las necesidades que requiere una persona para tener una vida medianamente tranquila. Te pregunto, Daniel, ¿ese 1.9 tú podrías vivir con 1.9 dólares? Claro, recordemos que es una cifra, pero insisto en que sería peor sin las políticas del Fondo Monetario Internacional y sería peor aún sin los mismos subsidios que los gobiernos promueven a partir de los recursos que reciben de parte nuestra. Bueno, yo creo que ya damos por cerrada esta sesión. Quiero agradecerles de verdad por haber sacado de sus ocupadas agendas. Hicimos este tema de videoconferencia ya que tenemos al doctor Daniel fuera del país y bueno, creo que dejaremos entonces unas nuevas preguntas para nuestro siguiente debate. Estaré muy atenta publicándoles nuestra siguiente fecha. Y bueno, muchas gracias nuevamente y cualquier inquietud la seguiremos resolviendo también por medio de nuestras redes sociales. Que tengan una feliz noche todos. Claro, muchas gracias. Gracias, que estén muy bien.